Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? El término ha tenido dos definiciones. Es la primera la que nos compete, la cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha ido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta mujeres como May Read y Anne Bonny. Según Moira Butterfield, esta actividad fue obra de personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar o inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, donde traicionaron a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales y hay un encanto en torno a ellas. A continuación nos enfocaremos a hablar de las vidas de los piratas que formaban parte de la llamada Edad Dorada, la cual es conocida así porque fue la época en que operaron los más notorios. Muchos historiadores difieren sobre los años de duración de esta era. David Cordingly, quien es considerado la máxima autoridad en la historia sobre los piratas, señala que fue desde 1650 hasta 1710. Aunque muchos otros historiadores toman como referencia el año de 1700 al 1720. Ahora nos vamos a ir algunos siglos antes de la Edad de Oro pirata, con el fin de que conozcan al pirata que hizo la segunda circunnavegación alrededor del mundo, también considerado como un héroe en Inglaterra. Ese hombre es Sir Francis Drake. La presente cápsula es para que conozcan la vida de este hombre. Después de lo mismo revisaremos si existe alguna representación del hombre dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. Nació en 1540 en Tavistock, Devon, a bordo de un barco inglés. Fue el mayor de 12 hijos de Edmund Drake, un granjero y predicador protestante, y Mary Mailwell. Debido a la persecución religiosa, la familia huyó a Kent en 1549.
donde el padre obtuvo un trabajo como ministro de los hombres de la marina del rey. Después sería nombrado diácono y vicario de la iglesia Upnorth, en el Maywaite. En esta posición puso a Francis como aprendiz de su vecino, el dueño de una barca usada para el comercio costero, en la cual transportaba mercancía a Francia. Drake se haría a la mar por primera vez a los 13 años, en un viaje a las costas de Guinea en el África Occidental. Se convertiría en capitán a los 20, dado que su antiguo patrón, tan satisfecho con su conducta, a su muerte le legó la barca. A los 23 es que haría su primer viaje a América, en compañía de su tío, John Hankins. En los primeros días de diciembre de 1567, a sus 25 años, es que se embarcaría con Jenkins en una expedición comandada por este, en la cual tenía como misión el comercio de esclavos. Es así como recorren Cabo Verde, Guinea y San Jorge de la Mina, lugares donde capturaban a 200 personas de raza negra. Después cruzaron el Atlántico para llegar a la Dominica, Margarita y Borburata, lugares donde vendieron a estos hombres. Solo lo impulsaba la misión de hacerse rico como mercader, pero al momento que le fueron confiscados un cargamento juró vengarse. Desde aquel momento se convirtió en el terror de los mares, al recorrerlos todos. Después de Magallanes, fue el segundo individuo en darle la vuelta al mundo. Los incidentes armados entre España e Inglaterra se volverían más frecuentes. Desembocaron en el desastre inglés de San Juan de Ulúa, en 1568, donde él y su tío estuvieron al frente de una flota inglesa. Curiosamente, un año antes ya habían merodeado las costas campechanas, en una expedición, pero no asaltaron la villa. En esas fechas, el puerto de Veracruz no estaba fortificado, de manera que, al fondear por la isla con su escuadra, lo hicieron con banderas españolas. Así que las autoridades confundieron a los ingleses con la Compañía de Indias, y al abordar fueron privados de su libertad. Jenkins había prometido que nada malo pasaría si los ibéricos se permitían hacer transacciones con él. Al principio todo marchaba bien, hasta que la Armada Española apareció en el horizonte. El virrey de la Nueva España había ordenado que los cañonearan. Imposibilitados para huir, pactaron atracar pacíficamente en el puerto y proseguir con sus negociaciones de comercio. Los soldados aceptaron al principio, pero en la mañana del 23 de septiembre maniobraron contra ellos. Ambos grupos resultaron con fuertes pérdidas. Solo Jenkins y Drake lograron escapar en un bote de remos, con el cual partieron hasta el Minion, una de sus embarcaciones, que junto con el barco de Drake era todo lo que les quedaba. Perdieron importantes embarcaciones. Esa sería otra de las razones por las que Drake juraría venganza. Jenkins logró hacerse a la mar en el Minion, mientras el barco de Drake los dejó atrás. Llegarían a Plymouth, Inglaterra, a finales de enero de 1569, tras un penoso viaje de regreso por falta de víveres. En este mismo año, Francis Drake contrajo nupcias con Mary Newman, quien falleció 12 años después. A la par cometió desacatos en todas partes, saqueó ciudades, iba al abordaje de cualquier nave que se cruzaba en su camino para robar sus tesoros, incendiaba los puertos. Tras dos viajes menores a las Indias Occidentales entre 1570 y 1571, en mayo de 1572 dirigió una expedición desde Plymouth, donde saqueó las plazas españolas del Caribe. Haría algunos viajes menores al frente del Pascua, su nave insignia, y con el Swan, donde fungía como vicealmirante. En el viaje sería acompañado por John Drake, su hermano, quien dirigía a 73 tripulantes voluntarios, decidido a comenzar con nombre de Dios en el Istmo de Panamá. Para julio de ese año fracasaría en su intento de apoderarse de la flota española. Resultaría herido. Permanecería en la zona todo ese año. En 1573, en alianza con el corsario francés Guillermo Le Textu, capturó un convoy español, cargado de oro y plata. Tras una larga travesía donde circunnavegó la tierra en 2 años, 9 meses y 17 días, regresó a las Islas Británicas el 9 de agosto de 1573, cargado de riquezas, donde la reina Isabel I lo acogió bajo su protección, aunque no podía reconocerlo oficialmente, por un tratado de paz temporal que había firmado con Felipe II.
de España. Se uniría a la Armada inglesa, donde era conocido con el mote de El Dragón. En los comienzos de su carrera sufrió varios reveses. En una ocasión recibió un disparo en el muslo, tras un fallido asalto a un poblado cerca de Panamá. Escapó con una cojera, asalto de mata, entre los pantanos y la selva. Estuvo en complicidad con Letestu y los cimarrones rebeldes de la zona. Emboscó las embarcaciones que trasladaban metales preciosos extraídos de las minas de Perú. Para 1575 se le nombró comandante de unos barcos que transportaban tropas y civiles ingleses a Ulster, donde hubo una masacre en la isla de Rathlin, que acabó con 600 hombres, mujeres y niños irlandeses muertos. Después de ellos se rendirían. Drake no pudo hacer nada para frenar las tropas de John Norreys, quien por orden del conde de Essex fue el autor material de la matanza. Los barcos de Francis evitaban que los refuerzos irlandeses y escoceses alcanzaran las costas. En diciembre de 1577, Isabel I lo envió en secreto a cometer un asalto en las colonias españolas. Zarpó al frente de 5 buques. Al cruzar el Atlántico abandonó 2 de ellos. Llegó al estrecho de Magallanes en agosto de 1578. Con las 3 embarcaciones restantes alcanzó el Pacífico, donde en medio de una tormenta perdió otro navío. Enviaría otro de regreso a Inglaterra. Regresaría al puerto de Plymouth por las malas condiciones climatológicas. Volvería a zarpar el 13 de diciembre, a bordo del Pelican. Con otros 4 barcos pronto se añadió una sexta embarcación. Para el 19 de enero de 1578 capturaron un buque mercante portugués, la Santa María, la cual conservaron y rebautizaron como Mary. Retendría a su capitán, de nombre Nuno da Silva, debido a que este hombre tenía una considerable experiencia en la navegación en aguas sudamericanas. En el transcurso de su viaje recalaría en una bahía californiana, con la intención de reparar su navío. Curiosamente, dicha bahía hoy por hoy lleva su nombre. Después pondría rumbo al oeste, a través del Pacífico. Llegaría a las Molucas, las Celebes y Java. Bordearía el Cabo de Buena Esperanza. Y es así como regresaría a Londres en septiembre de 1580, con una gran carga de especias y tesoros. A continuación les contaré sobre estas acciones de Francis Drake. Llegarían a Brasil en abril. Bordearon el río de la Plata, donde perdió un barco de su escuadra, el cual fue capturado por los indios charrúas. En dicho navío viajaba John Drake, quien fue mantenido como esclavo por estos indígenas por varios meses. Se sabe que escapó a finales de 1580, en compañía de 2 hombres, a bordo de una canoa. Llegaron a la recién fundada Buenos Aires, donde se entregaron a las autoridades españolas. Fueron encarcelados y enviados al tribunal de la Inquisición en Perú. Pero si volvemos con Francis Drake, su flota sufría un profundo desgaste. Llegarían a la bahía de San Julián, en lo que hoy es Argentina. Aquí sus hombres encontraron esqueletos desgastados y blanqueados, colgados en unas orcas. Drake aprovechó para juzgar y ejecutar a un amotinado, de nombre Thomas Doughty. En el puerto de San Julián se aprovisionaron. Debido a la falta de tripulantes, Drake optó por abandonar 2 de sus naves. Después de lo mismo continuó con su ruta. Al poco tiempo descubrieron que la Mary tenía maderas podridas, así que deciden quemar la embarcación. Francis decidió permanecer el invierno en San Julián, antes de intentar navegar al estrecho de Magallanes. A finales de agosto acometerían la travesía por el mencionado estrecho. Perdieron todos los barcos, excepto el Pelican, así como también perdió a varios marineros en distintos enfrentamientos con los indios patagones. En la ruta rebautizó su buque insignia, ahora se llamó Golden Hind. Antes de llegar a las costas peruanas, Drake visitó la isla Mocha, donde fue malherido en un ataque indígena. El 5 de diciembre de 1578 saquearían el puerto de Valparaíso. Ahí estaba anclado un navío español, el Gran Capitán del Sur, en el cual encontraron 60,000 pesos de oro, así como muchas piedras preciosas. A los 3 días, el 8 de diciembre salieron con rumbo a Coquimbo, donde fueron recibidos por la infantería y caballería, quienes venían de La Serena. No los dejaron entrar. Al llegar a las costas del Virreinato del Perú, atacaron numerosas embarcaciones españolas. Para el 13 de febrero de 1579,
atacaron algunos barcos que se encontraban anclados en el puerto del Callao. Continuaron hacia el norte, donde fueron perseguidos por la Armadilla de Toledo, hasta Paita, lugar al que llegaron el 10 de marzo de 1979. Para el 16 de marzo de 1579 anclaron en la isla del Caño, para aprovisionarse de agua y alimentos, así como para reparar el barco. Aquí estuvieron hasta el 24 de marzo de 1579. Llegaron al puerto de Huatulco el 6 de abril de 1579. Llegaron a la bahía de San Francisco el 17 de junio de 1579. En este mismo mes también desembarcarían en un punto no especificado de la costa de California al norte de Nueva España. Ahí fundaría un puerto, donde reparó y aprovisionó sus naves. También se relacionó con los nativos y aprovechó para reclamar el territorio en nombre de la corona inglesa, nombrándola Nueva Albión. La localización de dicho puerto quedó en secreto, con la intención de que los españoles no fueran a descubrirlo. Desde ahí navegaron al norte, en busca del paso del noroeste, que comunicaba el Pacífico con el Atlántico. Se encaminaron hacia el oeste y llegaron a las Islas Molucas. Rodearían el Cabo de Buena Esperanza y alcanzaría Sierra Leona, en julio de 1580. Para el 26 de septiembre, el Golden Hind arribó a Plymouth, con Drake a bordo, en compañía de 59 hombres, y un gran cargamento de especias y riquezas que serían capturadas a los españoles durante el trayecto. Al regresar a Inglaterra, sería recibido con honores. Se le reconoció como el primer inglés en cruzar el estrecho de Magallanes y dar la vuelta al mundo. Solo conservaría su buque insignia, el Golden Hind, con el cual recorrió toda la costa chilena, saqueó Valparaíso y capturó barcos españoles. El 4 de abril de 1581 se celebró una ceremonia a bordo de dicha embarcación, el cual se encontraba atracado en el puerto de Deptford. Es aquí donde fue nombrado caballero por la reina Isabel I de Inglaterra, en recompensa por sus servicios a la corona inglesa. Es en este momento que este pirata pasó a llamarse Sir Francis Drake. Se dotó de un escudo de armas, donde acuñó la leyenda Sic Parvis Magna, que significa la grandeza nace de pequeños comienzos, con la que hacía alusión a sus orígenes humildes. Permanecería en tierra por varios años, sería nombrado alcalde de Plymouth. Posteriormente sería miembro del Parlamento inglés, primero como representante de la ciudad de Bosney y más tarde en representación de Plymouth. En 1585 volvería a contraer matrimonio, en esta ocasión con Elizabeth Sideman, la única descendiente de George Sideman, quien fuera el gran alguacil de Somerset. Este año también dio comienzo la guerra anglo-española, por lo que la reina Isabel I lo dotaría de un escuadrón con el encargo de atacar los territorios españoles en las Indias. El 14 de septiembre de 1585, Drake zarpó de Plymouth, con una flota de 21 navíos y 2000 hombres, para amagar las costas de España, y que éstas cayeran de manera definitiva en Lisboa. Al alcanzar la costa oeste de Galicia, saquearon las islas de Bayona y bloquearon la villa de Vigo. Robaron todo el ganado vacuno que encontraron en su camino. Dispararon a la ciudad algunos cañonazos. Muchos vigueses, sin excepción de clases sociales, sexos y edades, acudieron a la defensa de su pueblo, con tal bravura y denuedo. Obligaron a subir a bordo los botes que habían echado al mar los ingleses que venían con Drake. Estos abandonaron el botín. La escuadra zarpó hacia las Islas Canarias. Rumbo a las Indias asaltaron varias carabelas en La Palma y El Hierro, provenientes de las Canarias y las islas de Cabo Verde, lugar donde incendió Santiago. Al cruzar el Atlántico llegaron a la Dominica, lugar que encontró solo habitado por indígenas. Desde ahí partieron a la isla de San Cristóbal, la cual encontraron desierta. El 1 de enero de 1586 llegarían a la Española. Ahí desembarcó 1200 hombres, quienes tomaron Santo Domingo. Exigieron un rescate a las autoridades españolas por su devolución. Recibieron 25.000 ducados. Un mes después incendiaron la ciudad antes de irse. Hicieron lo mismo en Cartagena de Indias, ciudad que asaltaron la noche del 19 de febrero. Ahí se quedaron por 6 semanas. La devolvió después de cobrar un rescate de 170.000 ducados. Zarparían el 1 de marzo, con la intención de regresar a Inglaterra.
En esta expedición Drake sufrió pocas bajas en sus enfrentamientos con los españoles e indígenas, mas sin embargo sus fuerzas fueron diezmadas por la fiebre amarilla. Llegarían al Cabo de San Antonio, en el oeste de Cuba, el 27 de abril, después irían hacia la costa de Florida. Para el 28 de mayo retomarían el río de San Agustín hasta que llegaron a la fortaleza española de San Agustín, misma que también incendiaron. En la isla de Roanoke, en la actual Carolina del Norte, recogieron a un centenar de colonos ingleses, quienes estaban bajo las órdenes de Ralph Lane. Estos hombres, viéndose ante la imposibilidad de poblar la zona, decidieron regresar a Inglaterra, tras haberse establecido ahí el año anterior. La flota llegó a Portsmouth el 28 de julio de 1586. En mayo de este año, el rey Felipe II emitió una real cédula dirigida a Álvaro de Bazán. En ella le dio la orden de seguir los pasos de Francis Drake y buscar la manera de castigar a los ingleses. También informaría de las acciones de este pirata inglés, quien dotado de una armada se ha dedicado a saquear puertos españoles. En 1588, una flota española de nombre la Armada Invencible intentó invadir Inglaterra. John Hankins y Francis Drake lograron acabar con la flota en las mismas puertas de Cádiz. Moira Butterfield señala en sus Piratas y Traficantes que por esta hazaña Drake se convirtió en un héroe. La reina Isabel I de Inglaterra decidió ennoblecerlo y le concedió el título de Caballero del Imperio. Desde ese día quedaba convertido en el noble Sir Francis Drake. Llegó a ser alcalde de Plymouth, miembro del Parlamento y vicealmirante de la Marina Real. Después de esto iría a Portugal para liderar una rebelión contra Felipe II. Saqueó La Coruña a su paso. Al no lograr ocupar Lisboa, se embarcó en una larga y desastrosa campaña contra la América hispana, donde sufrió varias derrotas. A continuación les hablaré con más detenimiento sobre estas acciones. Drake regresó a Lisboa, donde amenazó a la flota del Marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, sin llegar a atacarla. Después puso rumbo a las Islas Azores, donde capturó la carraca San Felipe, el cual venía de las Indias cargadas de riquezas. El éxito rotundo de la expedición de Drake retrasó un año los planes españoles de invasión de Inglaterra. En agosto de 1588, la Armada Invencible atacó Plymouth. En esta ocasión iría al frente de la misma, el duque de Medina Sidonia. Para entonces, Francis Drake ocupaba el cargo de vicealmirante de la flota inglesa bajo las órdenes del almirante Charles Howard. Se destacaría particularmente en la batalla. Capturó la nave de Pero de Valdés, comandante de la flota de Andalucía. Según dicen, existe una leyenda en torno a estos sucesos, donde se indica que Drake jugaba a los bolos al momento que recibió la noticia de la llegada de la flota española. Decidió terminar el juego para después partir, algo que dio a entender con estas palabras: tenemos tiempo de acabar la partida, luego veremos a los españoles. En la batalla de Gravelinas, Francia, Sir Francis Drake sirvió bajo las órdenes de Lord Charles Howard. Dicho combate duró 9 horas, en dicha costa, al momento que una ráfaga de viento obligó a los españoles a retirarse hacia el mar del norte. En lugar de acercarse a los barcos enemigos para abordarlos, Drake ordenó a sus embarcaciones que navegaran en línea y se mantuvieran a una distancia segura de los navíos españoles. En el transcurso dispararían los cañones en una andanada mortal, con el fin de hundir las naves. La noche del 7 de agosto utilizaría barcos de fuego para acabar con la Armada Invencible. 8 pequeñas embarcaciones llenas de materiales inflamables fueron soltados hacia la flota española anclada. Al momento que estos navíos comenzaron a arder, los españoles, en medio de una gran confusión, decidieron cortar sus anclas para evitar que sus barcos se quemaran. Después de derrotar a la Armada Invencible, Inglaterra intentó aprovecharse del fracaso español. Organizaron su propia armada, la cual fue conocida como la Invencible Inglesa, o también como Contraarmada. Tendrían como objetivos atacar y saquear las costas españolas. Intentaron provocar y apoyar la insurrección en Portugal contra su rey Felipe II de España. También intentarían hacerse con alguna de las Islas Azores, para disponer de una base permanente en el Atlántico, desde la cual pudieran asaltar las flotas de Indias españolas. Drake atacó La Coruña
consiguió saquear una parte de la ciudad, pero finalmente fue rechazado. Podemos decir que este sería el principio del fin en la larga carrera victoriosa de este corsario inglés. Después fracasó en su intento de iniciar una revuelta portuguesa contra Felipe II, así como en ocupar alguna de las islas Azores. Al final se batió en retirada, al haber sufrido varias pérdidas, 12.000 hombres y 20 barcos. En el transcurso de regreso a Inglaterra hizo breves escalas con el fin de no llegar con las manos vacías y levantar la moral de sus hombres. En las Rías Bajas gallegas arrasó sin compasión durante 4 días la villa de Vigo, la cual redujeron a cenizas, razón por la cual los moradores acrecentaron sus defensas y pidieron la ayuda de las milicias portuguesas, lo que haría que Drake y su gente se retirara finalmente. En Inglaterra se abriría una investigación en torno a las causas que vinieron en el desastre de la expedición. Se puso en duda el comportamiento de Francis. Al final se le degradó al cargo de comandante de las defensas costeras de Plymouth, negándosele cualquier expedición naval durante los siguientes 6 años. En 1595, Drake le propondría a la reina Isabel una audaz operación contra la América española, en la cual el objetivo principal era establecer una base inglesa permanente en Panamá, para desde ahí poner en jaque los dominios españoles en el Caribe. Así intentó recuperar un poco de su prestigio pasado. Desafortunadamente, esta nueva expedición sería desastrosa, dado que sufrió varias derrotas consecutivas ante unas fuerzas españolas muy inferiores. Intentaría capturar un galeón en San Juan de Puerto Rico, pero la artillería del castillo del Morro impediría su objetivo, al disparar sobre el puente de su barco, y matar en el acto a 2 oficiales ingleses. Drake sobrevivió. Después intentaría sacarse la espina, por lo que regresó al puerto, pero fue derrotado por 5 fragatas españolas. Frente a ellas se encontraba don Pedro Telles de Guzmán. Este mismo año también se enfrentó al gobernador y capitán general de la provincia del Nuevo Reino de Granada, el licenciado Francisco Manso de Contreras. También sería derrotado en esta contienda. Después de una derrota en Panamá en enero de 1596, Sir Francis Drake, a sus 56 años, enfermaría de disentería. Murió el 28 de enero de 1596, en un ataque frustrado frente a las costas de Portobelo, Panamá, después de terminar de escribir su testamento en honor a su sobrino, también llamado Francis, dado que se cree que Francis Drake no tuvo hijos. Fue sepultado en el mar dentro de un ataúd lastrado. Medios de comunicación. La vida de Francis Drake, como su viaje en el que dio la vuelta al mundo, han sido el centro de atención de muchas novelas literarias, películas y algunos personajes dentro de los medios de comunicación. A continuación les mencionaré solo algunas de estas representaciones. Dentro de la novela literaria es En la novia del hereje, escrita por Vicente Fidel López en 1854, el personaje de Francis Drake es el antagonista. En El tesoro de los piratas de Guayacán, escrita por Ricardo Lachman, se hace mención de este hombre. Basta decir que esta es una puesta en escena de corte histórico.
Gabriel García Márquez hace una referencia al ataque que este corsario hizo a Riacha, como un punto de partida en la historia de las familias Buendía e Iguarán, en su libro 100 años de soledad. También mencionaría al pirata en la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Esto al momento que Heréndira toma una pistola, la cual Ulises, su acompañante, describe: no sirve, era de Francis Drake. Dentro del libro Misteriosa Buenos Aires, Manuel Múgica Lainez tiene un cuento, La enamorada del pequeño dragón, donde menciona a una joven quien está enamorada del sobrino del mismo nombre del corsario, Francis Drake. En la obra El visitador, José Milla y Vidaurre lo nombraría repetidamente. En La rosa inglesa, autoría de David Silvestre en el 2007, sería otro personaje del relato. Dentro del mundo de los videojuegos, en Uncharted se menciona que el protagonista Nathan Drake es su descendiente. En otro videojuego, Fate Grand Order, también aparece. En el juego de mesa Francis Drake, creado por Kyle Games en el 2013, está basado en sus viajes. Dentro del anime One Piece tenemos un personaje inspirado en él, su nombre es X Drake. Por último, en el tercer episodio de la primera temporada de la serie Black Sails, se comenta mucho sobre él. Al momento en que, en el fuerte de Nassau, vemos a Benjamin Hornigold sentado en una silla, la cual menciona que fue realizada con madera del barco de Francis Drake. En conclusión, Francis Drake nunca se vio a sí mismo como un pirata. Eran los españoles quienes lo veían como tal, debido a todas las expediciones que hizo por la Spanish Main, donde cometió varios saqueos y atacó varios puertos. Se consideraba como un acérrimo enemigo de la monarquía española. Era conocido por sus tácticas de batallas bastante innovadoras. Uno de los saqueos más reconocidos de Francis Drake es la que se dio en 1568, en San Juan de Ulúa, donde acompañado por su tío John Hankins, asaltó la ciudad costeña. Ellos son los responsables de la aparición del corsarismo en la América del siglo XVI. Se constituyeron en símbolos de esta actividad. David Cordingly señalaría en su documental Bajo la Cubierta que el tesoro con el que llegó a Inglaterra tenía un valor aproximado de 60 millones de dólares. Es recordado por haber hecho la segunda circunnavegación alrededor del mundo entre 1577 y 1580. A diferencia de Magallanes, este viaje fue un éxito. Otro importante inglés de nombre Thomas Cavendish, mejor conocido como el Navegante, utilizó las rutas que abrió Drake para sus actividades. Francis Drake fue considerado como un pirata por parte del Reino de España, mientras que en Inglaterra lo tenían como un patriota y un héroe. Recordemos que fue nombrado caballero por parte de la reina Isabel I. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas?
Recuerden que los marinos crean historias y con los piratas nacen las leyendas.